las conversaciones que mantenía uno de estos detenidos con un pastor o supuesto pastor, en la cual como que le pedía la venia de Dios o de Jehová para poder traer la droga de manera correcta, tranquila, sin sobresaltos, sin que la policía lo detuviesen. Es bien llamativo. Sí, es llamativo porque es parte de la narcocultura hoy en día. Nosotros vemos rituales, vemos procedimientos esotéricos, pero no es nuevo en el sentido de como una tradición. Recordemos que en el siglo VIII antes de Cristo, en Grecia, en el oráculo de Delfos, llegaban a pedir consejo a la divinidad para poder realizar incluso sus juegos olímpicos, como le llamaban ellos. Y los narcos hacen exactamente lo mismo, se encomiendan a una deidad, en este caso a Dios, la Virgen principalmente, para poder llevar a cabo sus delitos de manera segura. En el mundo narco está muy arraigado la espiritualidad. O sea, aquí había un punto en que incluso el pastor era como el gran consejero, le decía en qué momento ejecutar la operación. ¿Y cómo actuar? Tranquilo, lea un diario. Y el tipo le pregunta al pastor o al supuesto pastor, ¿qué le dijo el jefe? ¿Qué le dijo Dios? Sí. Dele nomás, ahora. Es el momento. Es el momento. Y Dios se equivocó porque estaba Labrianco escuchando el teléfono. Estaba Labrianco por otro lado. Tenía comunicación directa con Claro. la diferencia. Pero en ese sentido, ¿es común esto? Claro. Que tengan un pastor de cabecera, un sacerdote de cabecera o alguien que los vaya guiando. A ver, no tanto así el pastor ni el guía, pero sí la deidad, o sea, la imagen de la Virgen, por ejemplo, que está presente en el mundo narco. Y son pastores, generalmente, yo te explico por qué son pastores, Julia, porque en estos lugares donde estos delincuentes o estos traficantes viven son comunas, en donde hay mucha presencia de iglesia evangélica. Ya. Entonces esa situación genera que el pastor, y hay una situación también que es real, que la fiscalía podría investigar, ver cuáles son los ingresos de ese pastor, porque a lo mejor puede ser que ese feligrés diera una gran suma de dinero, porque claramente el pastor estaba hablando de una situación de váyale nomás, poco menos, y me trae un ladrillo a mí. O sea, era bastante claro lo que estaba, metido. No es como que el pastor pueda alegar que no haya sabido a qué se dedicaba su feligrés. Claro, porque él incluso le dice, estoy aquí orando por usted y su equipo. Y su equipo de trabajo. O sea, sabe quiénes, que son más personas, que vaya tranquilo, que cuando pase al frente de un control policial se encomiende a Jehová por la sangre derramada. O sea, sabía absolutamente, estaba al tanto de la operación. Está en conocimiento de un delito y por lo tanto la justicia lo va a llamar y lo va a sentar ahí al testaferro. Testaferrato podría ser incluso, debería que analizar, bueno, la fiscalía me imagino que va a tomar las precauciones necesarias, pero el pastor podría tener bienes de esa misma persona que delinquió. O sea, podría ser testaferro. Podría ser mucho más como que el consejo espiritual, sino que podría haber lavado de activos. Sí, claro. Porque además las iglesias tienen tremendos beneficios en términos tributarios. A pesar de que desde la perspectiva legal el conocimiento de un delito no es obligación de denunciarlo para un civil cualquiera. No, claro, no. Él tiene la obligación de denunciar ese delito. Exacto, como un funcionario público. Por ejemplo, si ese pastor fuese funcionario público, tendría la obligación de denunciar el delito que se cometió o se va a cometer. Pero en el caso, si él es civil, no tiene la obligación legal. Pero en este caso podría estar involucrado. Es que claro, porque él participa. Claro. Él dice, Dios dice que sí, que Jehová, que vayas nomás con el transporte de la droga, que está todo bien, y le dice hasta cómo actuar. Claro. Eso a mí me llama la atención, porque es tranquilo, lea un diario, en vez de leer la Biblia, lea un diario, pase tranquilo, encomiéndose, o sea, como que le dice cómo tiene que transportar o su actitud frente a la droga. Claro, pero son consejos. Yo creo que la ley penal no tiene la capacidad para, como un tipo penal, traducir eso. No. Pero es una gran operación la que se desarticuló allá en Arica, porque en total eran 252 paquetes que venían en un camión que recién habían comprado, de manera muy ordenada. Venían estos ladrillos en la tapa, más bien en la maleta de este camión, un camión 3/4 básicamente. Ahí están los ladrillos que venían muy ordenados al interior de esta máquina cannabisativa. Tenían un peso de 271 kilos y en total esta droga estaba avaluada en 1.358 millones de pesos. Germán, ahí estamos viendo el camión y no es 3/4, un tremendo camión. ¿Era un poquito más grande ya? No, sí. Bueno, es que yo vi la fotografía por atrás nomás, claro, la verdad. Es un container ya, claro, es bastante grande entonces el camión. Y esta organización contaba con una avanzada de vehículos 4x4 que iba varios kilómetros más adelante verificando que no hubiesen controles policiales. Y ellos iban abriendo el paso. Dale nomás, frena un poquito, disminuye la velocidad, acelera.
carretera limpia. Básicamente ese es como el lenguaje que utilizan y así entonces pudieron internar esta droga entonces hasta la zona de Arica. ¿Cuánto cuesta esta inversión, hacer esta vega? Porque si pensamos en que la droga estaba avaluada en 1.358 millones de pesos, hay que sacarle a ese ganancial el costo de la operación. ¿El camión cuánto cuesta? Unos 20 70. millones, 30 millones. Más, 120. 120 millones de pesos. 100 millones. Ya, 100 millones de pesos el camión. Se nota que no soy camionero. 100 millones de pesos el camión. El petróleo, los otros automóviles, pongámosle 30 millones de pesos más. Se gastan 130. Ponle 300 millones de pesos en gasto. Ciérralo ahí. 300 millones de pesos. Está ahí ganando Igual te ganáis 1.058. Igual te ganáis 1.000 millones de pesos. Entonces el negocio es multimillonario. Y aquí lo que pasa es cómo se va mezclando de una manera equivocada. A mí me parece terriblemente extraño o raro que alguien que cree en Dios, que alguien que profesa el creo, utilice una posición religiosa para intentar acompañar estas bandas. Y esto no es un caso aislado. En la mayoría, en el 100% de las organizaciones de narcotráfico, siempre hay una creencia de apoyarse en algo, porque ellos quieren ir sobre seguro de que la operación funcione. Es tanto la ganancia que eso es lo que ellos interpelan. Claro. Yo he visto, por ejemplo, en situaciones en Colombia, en Perú, en Bolivia y en México, otros lados, en donde utilizan las fuerzas oscuras para que se blinden a ellos, que se protejan a ellos. ¿Sí? Entonces, en la cercanía de intentar que estas operaciones tengan el triunfo, no importa qué elementos utilicen, pero que alguien que cree en Dios, que alguien que profesa el nombre de Dios, que alguien que intenta convencer en el nombre de Dios, se preste para una situación delictiva de esta situación, con el daño que eso provoca, esto es el peor mal que alguien le puede hacer. Entonces, este es un supuesto, pastor, no sé si lo sea o finalmente que los investigadores dirán, comete dos cosas terribles. La primera, la religión con el narcotráfico. Es gravísimo. Sí. Segundo, la interpelación a Dios meterlo en esta situación. Como que Dios da la bendición para que se haga. A lo menos decirle, este es el garante y Dios está ocupado de esta operación. Claro. Y entonces vamos a meter a Dios, vamos a pedirle, oiga, Dios, ¿sabe qué? Salga de sus grandes ocupaciones y dedíquese, abra la autopista para que no le ocurra nada a esta banda. Sí. Entonces habla de cómo un pastor, como un hombre que conoce la Biblia, que sabe exactamente el contenido de la Biblia, que sabe exactamente lo que en cada uno de los libros de la Biblia se quiere expresar, cómo se presta para una situación de esta envergadura. Sí. Pero no es extraño. No es extraño, ni va a ser lo único, ni es solamente porque Ni es la única religión. Digo. Claro, ni la única religión. No. Es en muchas veces se busca cualquier sacerdote o obispo. Pero cuando el narcotráfico llega a niveles tan altos dentro de la sociedad y que se involucra con instituciones, porque hoy estamos con una crisis de instituciones. Claro. La iglesia también es una institución. Sí. ¿Se ha dado en otros países que la droga, a través del narcotráfico, ha llegado justamente a la iglesia? Sí, pero por supuesto, es decir, el general tocaba un punto importante. Hay que mirar el contexto en donde se mueven esto. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las contribuciones, lo que se llaman las ofrendas, con lo que se va El haciendo allí? 10%, El 10%, esta cercanía, que no es solamente piadosa, es simplemente para colocar un manto protector. Es protección. Es protección porque la gente no se imagina que un cura puede estar metido o que un pastor puede estar metido. Bueno, miren el caso de Argentina en corrupción. Claro. ¿Cómo le están tirando 8 millones de dólares a un convento simplemente porque el autor sabía, este exministro de los K, sabía que si las bolsas pasaban en el convento, hasta ahí llegaba la acción de la policía? Bueno, la semana pasada lo condenaron a 8 años de cárcel a este señor, a este exministro, para decir también un mensaje, un momentito, no mezclemos aquí las